Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora a partir de ahora con los vídeos, con el tutorial, es jugar en mi tiempo libre, evidentemente, como hago siempre, pero lo que quiero decir es que como los turnos ahora tardan bastante, lo que voy a hacer es jugar, los iré editando y cuando tenga cosas que hacer, pues grabaré un vídeo como ahora. Si fijáis la fecha, estamos en el 2100. Ahora no sé exactamente el último vídeo cuando acabamos, pero creo que han pasado bastantes años. No obstante, no ha habido ninguna noticia extraterrestre, nada importante, es decir, he encontrado algunos sistemas nuevos, pero básicamente me he centrado en conseguir tecnologías nuevas, en potenciar todavía más un poco mi economía. He intentado correr un poco para tener nuevas tecnologías y así presentaros algo que pueda ser interesante, como es mi intención en este vídeo y en los próximos de enseñaros cómo construir una plataforma de defensa, empezar a diseñar naves de guerra y de alguna manera entrar ya en lo que sería el diseño de una flota de guerra. Aunque es posible que a estas alturas muchos de vosotros ya dominéis bastante el juego, es posible que haya gente que todavía no tenga muy claro cosas o aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una flota de guerra. Entonces, pues bueno, yo intentaré con estos vídeos daros un poco una idea y una orientación y a vosotros decidís sobre la marcha si os gusta, no os gusta o bueno, no es que mi forma de jugar o mi forma de diseñar sea la única buena, ya habéis visto, este juego tiene muchísimas posibilidades. Pero lo que me refiero es daros un poco unas cuantas pinceladas para que tengáis claro lo básico, lo fundamental. A partir de ahí vosotros decidís pues si os gusta o no os gusta, a lo mejor tenéis... Pensar que este juego permite mucha creatividad, es decir, que no hay nada escrito. Por lo tanto, yo os voy a plantear una solución, pero lo importante, más allá de si una nave de guerra sirve no sé, si yo diseño algo más pensando en, por ejemplo, el largo alcance o no, o al corto alcance, más allá de eso, más allá de esa decisión táctica que ya obedece a cada uno, eh, obedece a la forma de jugar de cada uno. Lo importante, quiero que saquéis de conclusiones cómo construir esas naves, cómo construir vuestra flota de guerra, qué es lo que tenéis que tener en cuenta y a partir de ahí vosotros tomáis la decisión. Por lo tanto, yo os voy a presentar, digamos, los fundamentos y a partir de ahí vosotros ya hacéis lo que os parezca, lo que os parezca bien. Entonces, aunque ha pasado muchas cosas, ya os digo, no ha habido encontronazo con nadie, de momento todo muy tranquilo. Los turnos tardan ya bastante en jugarse, es decir, hay turnos que a lo mejor en 30 segundos ya se ha ejecutado, pero normalmente tarda un minuto y medio. eh, Haciendo turnos de 30 días. Entonces, pues bueno, es más para tomárselo con calma y bueno, no es para ponerse a grabar un vídeo y tener aquí que estar esperando en la pantalla a que corra el turno durante un minuto y medio o dos en casos muy extremos. Entonces lo que haré será editar. Entonces ahora estoy en una situación bastante buena. Hay cosas muy interesantes, han pasado cosas interesantes. Por ejemplo, Mercurio ya ha conseguido tener una atmósfera respirable. Os explico. Cuando más o menos he llegado a tener unos 10 o 11 grados de calor, me he pasado de la raya, he visto que la temperatura ya empezaba, ya no es que, fijaros que inicialmente la temperatura era de 427 grados. Pues cuando me di cuenta me despisté, estaba con la temperatura ya a 10 grados, con lo cual estábamos acercándonos, pasando al otro extremo, ¿no? Nos estábamos acercando ya a tener frío casi. Entonces lo que hice fue parar y empecé a lanzar oxígeno a la atmósfera. Entonces cuando ha llegado sobre el 13% de la atmósfera, he recibido un mensaje conforme Mercurio ya es respirable. Con lo cual, pues bueno, he dejado de terraformar Mercurio, he movido la base de terraformación orbital y la he movido a Europa. O sea que en Europa ahora hay el doble. Bueno, de hecho, creo que hay unas 20 y pico, pero bueno, hay un bonus del comandante, con lo cual parece que aquí hay 25. Entonces, en Europa la cosa también va muy bien, porque estoy a menos 38 grados, inicialmente era menos 148, o sea, estoy aquí haciendo el proceso inverso a Mercurio, aquí estoy calentando el planeta, mientras que en Mercurio lo que hice fue enfriarlo. Entonces, pues bueno, esto me ha permitido que en Mercurio tenga ahora, pues fijaos, 20 y pico mil de infraestructura, lo que pasa es que ahora estoy moviendo, o sea, infraestructura sobrante, toda esta infraestructura es infraestructura que hemos ido comprando o que el sector privado ha ido generando y que incluso la propia Mercurio ha ido creando. Y bueno, todo este sobrante me permite ahora poder moverlo. Evidentemente lo estoy moviendo a Europa. Europa ahora está a 1,90 de coste. Entonces, pues bueno, yo creo que en Europa prontito también pasará lo mismo. Es decir, cuando la temperatura llegue a ser agradable,
Cuando vea que ya, no sé, que la temperatura está bastante bien. De hecho, aquí lo voy a tener que subir un poco más, pero bueno, voy a subirlo un poco más porque el 0,80 estoy a punto de llegar. Entonces, cuando vea que haya subido ya bastante, lo que haré será lanzar oxígeno y a ver qué tal. En teoría podría hacer Europa también respirable. Entonces, claro, ahora lo que estoy haciendo es mover toda esa infraestructura, pues de momento a Europa, pero sobre todo a Alpha Centauri. En Alpha Centauri eh, tengo capacidad para 26, casi 27 millones de personas y ya hay 25 y pico. O sea que está muy bien. Estoy moviendo todas las flotas que tengo de carga, están moviendo infraestructura hacia aquí. Así que, bueno, de momento muy bien. He cerrado algunas, el sector privado ha cerrado algunas minas porque ya se ha quedado, o bien los asteroides o los cometas se han quedado ya sin recursos, con lo cual el sector privado hace ella misma, extrae o elimina todos sus complejos y luego los reubica a otro lado. Entonces, poco más. He encontrado, creo que fue en Barnard Star, en el sistema Barnard Star, he encontrado una instalación alienígena que permite, bueno, incrementar la defensa en un 70%. Y luego creo que había otra instalación aquí. En Gliese, también otro sistema que he explorado, he encontrado una anomalía especial. Hay una radiación estelar inusual que permite incrementar la defensa, pero parece ser que esto permite dar un bonus a la investigación. Así que, bueno, no sé, supongo que tendré que construir allí, bueno, si consigo. Lo que pasa es que el coste para vivir aquí es de 4, y pico, o sea que antes hay otros sitios más interesantes. ¿Eh? Y bueno, aunque veáis aquí que hay como colonia, realmente no hay nadie viviendo. Lo que he hecho es, he creado como una colonia ficticia, sin población, en estas zonas, porque he visto que hay material interesante. Digamos, en los sitios donde he encontrado que hay una alta accesibilidad a algún tipo de mineral o que hay minerales interesantes, pues bueno, pues como veis, aquí por ejemplo hay casi 8 millones de uranium, ¿no? O sea que, bueno, básicamente he hecho esto. Así que, bueno, lo de Mercurio ha sido muy bueno, el tema de la terraformación, porque, bueno, es algo muy chulo, ¿no? Ver que consigues terraformar un planeta y hacerlo habitable, pues es una pasada. Y Europa voy camino de ello. Entonces, claro, aquí como podéis comprobar, ya tengo mucha población en la Tierra, en Mercurio ya nos acercamos a los 100 millones, es decir, que la cosa va bastante bien. Y poco más, el sector privado está on fire, está construyendo, desguazando, haciendo un montón de cosas. Y poco más, aquí veis las Nostromos moviéndose hacia Alpha Centauri para mover recursos y demás. Entonces, ahora ya es momento de construir una flota de guerra, pero antes de construir la flota de guerra lo que necesito es tener un PDC, una base de defensa. Y bueno, esto de hecho yo lo estoy haciendo a estas alturas y lo normal es que los jugadores lo hagan aunque sea una base con poca calidad, con misiles de poca calidad, pero lo normal es que la gente lo haga bastante temprano, entre comillas, de la partida. Es decir, defender el sistema solar es algo fundamental. Yo he tardado mucho, bien me podría haber encontrado con una flota enemiga que intentara atacarme y yo me hubiera encontrado totalmente en Bragas. De hecho, estoy en Bragas, no tengo nada aparte de ese campo de minas que construí, si os acordáis, en anteriores vídeos. Así que lo principal que quiero hacer ahora es construir un PDC. Ese PDC lo puedo construir en plan bestia en la Tierra, o bien puedo construir uno en la Tierra, luego otro en Mercurio, luego otro en Europa, por decir algo. Entonces eso ya también depende un poco de vosotros. Entonces yo lo que quiero hacer, cuando se construyen bases terrestres, hay gente. Esperar, que abriré. Cuando se construyen bases terrestres, hay gente que hace eh, por ejemplo, un PDC es un Planetary Defense Center, ¿eh? Planetary, lo digo si no. Lo digo porque este es un concepto que utiliza el juego. Recordad que cuando vais al diseño de las naves, os dice si queréis construir una nave o un PDC. Un PDC es un sistema planetario. Tenéis que interpretar el PDC no como una plataforma orbital, no como una base estelar, sino como un búnker, ¿eh? Una especie, si habéis visto el Imperio contraataca, pues como Hoth, en el planeta Hoth, si os acordáis ahí los rebeldes tenían una base. Bueno, pues es para haceros una idea, es decir, es una plataforma terrestre no orbital, es una plataforma tipo búnker, así que bueno, podéis imaginar que está enterrada bajo tierra. Normalmente los PDCs tienen bonificaciones, tienen una bonificación. Recordar que cuando diseñábamos, por ejemplo, controladores de tiro, creo que era el controlador de tiro,
por ejemplo, a ver, Missile Fire Control. A ver, Missile Fire Control. No, ¿dónde era? Pim. Aquí, por ejemplo, en el control de fuego de los rayos, podéis comprobar que aquí nos dice si queremos que sea en una nave montado, queremos un control de fuego de rayos montado en una nave o bien en un PDC. Si es en un PDC, se obtiene una bonificación al rango. Ahí lo veis, por ejemplo, 60 y 40 por defecto. Es decir, hay unas bonificaciones en algunos tipos de controladores de arma y demás. Hay unos bonificadores para los PDCs. Entonces, dicho esto, como es un PDC, esto se construye a través de la industria. O sea, podéis construir a través de la industria, no hace falta ningún tipo de astillero y por tanto podéis utilizar plataformas muy pesadas, muy grandes. Ya lo habéis visto cuando construíamos, por ejemplo, una base orbital de terraformación o una base orbital eh, de lujo con actividades recreativas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el PDC te permite tener mucho margen para construir cosas muy grandes, muy bestias, muy exageradas. Y bueno, lo único que hay que tener en cuenta es que si os pasáis demasiado, el coste puede ser inasumible. Porque si construís, por ejemplo, muchos lanzadores de misiles, ya sabéis que los misiles hay que construirlos, hay que pagar un precio por ellos. Entonces, pues bueno, puedes comprometer muchos recursos del imperio. Por lo tanto, tener cuidado con eso. Entonces, hay jugadores que hacen un PDC y en este PDC meten sensores, meten misiles, meten torretas defensivas. Y por torretas defensivas eh, podéis entender, por torretas defensivas podéis entender tanto el CIWS como PD láser. Es decir, básicamente Básicamente, digamos, podéis construir, recordad que el CIWS era este tipo de defensa puntual construida a través de, bueno, kit láser, incluso, yo que sé, mesón, o sea, podéis construir un montón digamos, a la hora de hacer defensa puntual, podéis utilizar un montón de cosas. Pero bueno, esto os lo decía porque em, esto os lo decía porque, bueno, el CIWS, recordad que es a corta distancia, y lo bueno es que va todo, cuando diseñas, lo construyes, lo diseñas todo. Es decir, recordar que cuando hacíais el CIWS, a la hora propia de diseñar, podríais construir, pues bueno, iba todo en un pack. Es decir, en vez de tener que construir un controlador de tiro, en vez de construir un arma, luego una torreta, nada más diseñarlo, ya lo que estabais construyendo todo. Entonces esa es la facilidad, o esa es el punto fuerte del CIWS. Otro punto fuerte es que esto lo puede utilizar sector civil o militar, y eso no pierde su filosofía, su espíritu, es decir, bueno, el espíritu. Si una nave es civil, por instalar un CIWS no significa que va a perder esa categoría, va a seguir siendo una nave civil. Entonces, la pega es que es muy a corta distancia, distancias muy, muy cortas, o sea, me refiero a 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros. Y otro aspecto negativo es que solo defiende a la nave base donde está ubicada. Esto es importante. Esto es importante porque esto es un aspecto que creo que no he comentado anteriormente en ningún vídeo. Cuando hablé del tema no lo comenté. Y es importante porque, claro, eh, es importante porque, por ejemplo, si tenemos una flota de guerra y instalamos varios CIWS en una nave, solo en una, eh, este sistema de defensa solo va a actuar sobre la nave que va a recibir, es decir, solo va a actuar sobre la nave que está instalada, o sea, solo va a defender la nave donde está instalada estos componentes. Es decir, si hay una nave al lado, muy cerca, el CIW va a ignorar esa otra nave compañera y se va a centrar únicamente en la nave que está recibiendo el fuego y donde está instalado el CIWS. Es decir, que es muy, muy, muy acotado, tiene un papel defensivo muy, muy acotado.
En cambio, el láser, el mesón, etcétera, pues influye solo el rango, es decir, que podéis construir, por ejemplo, una nave centrada únicamente en defensa puntual con láser o con mesón y va a defender a toda la flota o todas las naves que estén en la flota sin distinción. El CIWS no, pero estos sí. O sea que lo digo porque si alguien tiene pensado hacer una nave eh, que sea de defensa puntual y quiere colocar muchas de estas torretas, que sepáis que solo va a defender esa nave donde está instalado este componente. En cambio, esto no ocurre con el láser ni con el mesón. Entonces, pues bueno, esto es importante. Eh, Evidentemente, otra cosa buena que tiene el láser y el mesón respecto al CIWS es que tiene mucha más distancia el láser y el mesón en función de las tecnologías que investiguéis, pero tiene mucho más largo alcance. Mucho más largo alcance no quiere decir algo, no es algo muy exagerado. Siempre hablamos de distancias de 1 millón, entre comillas, como mucho, hasta a no ser que tengáis tecnologías muy avanzadas. Por ejemplo, yo tengo ahora una tecnología láser. Eh, por ejemplo, os voy a enseñar láser. Por ejemplo, tenemos, esto es por defecto lo mejor que tengo. Pues fijaros que llega a medio millón, más de medio millón de kilómetros. O sea que tampoco os penséis que es la leche. Pero claro, mientras que el CIWS, recordad, el CIWS es esto de aquí. Mientras que el CIWS, aunque aquí no lo pone, pero tiene alcances muy cortos, 10.000 kilómetros, por decir algo, 15.000, 20.000 kilómetros, cosas así. Claro, el láser, bueno, dentro de que sigue siendo algo muy a corta distancia, pues hombre, es un incremento importante. Y teniendo en cuenta que normalmente se utiliza como defensa puntual para defenderse de misiles, pues evidentemente eso nos da, esta arma láser, por ejemplo, nos da mucho más capacidad de defendernos, de poder disparar mucho antes y defendernos mucho antes de que llegue el misil a cortas distancias. Lo bueno del CWS también, y es algo chulo, es que aunque tiene como valor base tiene no es muy eficiente, dispara a cortas distancias. Lo importante es que dispara 8 disparos cada 5 segundos, es decir, tiene un ratio de fuego muy alto. Entonces esa frecuencia de disparo alta, pues bueno, si vais mejorando las tecnologías vinculado al cañón Gauss, que es el cañón básico que utiliza esta arma, pues hombre, puedes conseguir mejores ratios, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si os acordáis, pero tenemos diseñado un CIWS que es un poco inferior. Yo ahora he conseguido bastantes mejoras, entonces podríamos construir, por ejemplo, este cañón también y ver qué diferencias hay con estas mejoras tecnológicas respecto al cañón CIWS que diseñamos anteriormente en otro vídeo. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero claro, quería comentaros un poco pues bueno, este aspecto, ¿no? Cosas que se pueden hacer. Y el tema de los PDC, estábamos hablando de las defensas planetarias. Yo comentaba que había mucha gente que lo que le gusta es colocar en una misma base pues muchos sensores, muchos misiles, muchas torretas defensivas y alternar un poco estos entre esto de aquí. Pasa que recordar que el CIWS y el láser no les sienta bien en atmósfera. En cambio, el mesón tiene la ventaja de que, lo expliqué en otro vídeo, va muy bien, es un arma muy chula como defensa puntual para utilizar en planetas con atmósfera. Así que si tenéis que utilizar algún tipo de arma de defensa puntual, utilizar el mesón para defenderos en planetas donde haya, ya os digo, donde haya gravedad, donde haya, perdón, no gravedad, sino donde haya atmósfera. Por ejemplo, os dije que, por ejemplo, en una roca, si queréis, por ejemplo, colocar una base estelar, por ejemplo, una base planetaria, perdón, aquí en Magellan, pues si vais al body info veréis que no tiene ninguna atmósfera. Así que aquí podríais colocar un mesón o un CIWS o láser, podríais colocar lo que quisierais. Pero claro, como estoy pensando más bien en construir una plataforma de defensa que está ubicada en la Tierra o en Mercurio, donde sea, evidentemente esto sí que tiene atmósfera. Así que el mesón es lo mejor para utilizar como defensa puntual en una base terrestre, en una base militar terrestre. Entonces, hay muchos jugadores que utilizan todo esto y lo meten todo en una PDC, pero en cambio hay otros jugadores que prefieren, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Especializar, es decir, construyen un PDC solo con sensores y que a lo mejor tenga unas poquitas torretas defensivas para proteger a los sensores. Luego construyen otro PDC, es decir, construyen un PDC basado en sensores con mucha potencia, que básicamente sea como una estación de
de búsqueda, ¿no? De una estación muy potente para permitir una gran cantidad con las mejores tecnologías posibles, los sensores más potentes, más grandes, y así tener mucha capacidad de detectar cualquier movimiento a muchos millones de kilómetros. Y entonces, pues bueno, colocan unos cuantos PDCs, unos cuantos point defense, colocan un poquito para defender a los sensores o colocan incluso misiles antimisil para dar un poco de defensa y poco más. Luego a lo mejor hacen otro PDC que ya no tiene sensores porque ya está construido en otra plataforma y entonces aquí se dedican a utilizarlo solo con misiles antinave, por ejemplo, antinave, y luego a lo mejor construyeron otro PDC que solo es misiles AMM. Perdón, aquí sería anti-ship missiles y anti-missiles missiles. Entonces esto es como queráis. Si queréis construir una gran plataforma donde haya sensores, misiles de todo tipo y solo construir una, pues lo podéis hacer. Pero lo bueno de diversificar es que os permite personalizar un poco más y así, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor hay algún otro sitio donde queréis construir algo y en vez de tener que construir una plataforma tan bestia que tenga de todo, pues podéis hacer algo más personal. Podéis ubicar, por ejemplo, una plataforma solo con sensores para incrementar más el rango de alcance. Yo que sé, a lo mejor colocáis en la Tierra unos sensores que abarcan determinada distancia y a lo mejor pues pensáis en construir en Opsulus algo para cubrir pues más zona y que cubra precisamente esos puntos de salto, por ejemplo, que pueden ser importantes, ¿no? Pensar una cosa, y es que los puntos de salto no rotan, yo diría que no rotan nunca, mientras que los asteroides sí que se mueven. Entonces, a no ser que en el setup del juego hayas establecido que los cometas, bueno, que las rocas, los asteroides, no roten, sino que estén fijos, a no ser que hayáis hecho eso, no os confundáis. Ahora aquí veis a Asbolus muy cerca de Azquari, a lo mejor en un año resulta que Asbolus está por aquí y está lejos de Azquari. Lo digo porque tener cuidado con esto, porque ya os digo, el juego contempla todo tipo de rotaciones. Entonces ya os digo, a no ser que en el setup del juego hay una opción, no sé si os acordáis, pero hay una opción que os permite escoger si queréis que haya rotación o movimiento, es decir, que los asteroides cubran una serie de rotaciones, ¿no? Pues bueno, lo podéis eliminar ya si hacéis las rocas fijas y sabéis que esta roca va a estar siempre fija al lado de un punto de salto. Bueno, esto ya como veáis. Pero bueno, lo importante es que podéis personalizar y a veces creo que es mucho mejor, porque así os permite, pues si queréis construir una plataforma más defensiva, pues construís una plataforma tipo misiles, antimisil. Si queréis construir algo más agresivo, pues al revés. Y así podéis personalizar un poco. Ya os digo, esto es un poco como vosotros lo veáis. Entonces, si os parece, yo lo que voy a hacer ahora vamos a diseñar un misil antibuque, un misil antinave y un misil antimisil, puesto que en las plataformas terrestres no hay tanta limitación de espacio. Podemos intentar hacer misiles un poco más grandes de lo que a lo mejor sería lo conveniente de hacer en una nave, que tiene menos espacio. Entonces lo que he pensado he estado mirando y, por ejemplo, como misil antimisil, estas son las tecnologías que ahora dispongo. Fijaros, hemos incrementado el engine power a 600, el consumo del fuel a 0,5. He conseguido ya la tecnología internal, no me acuerdo cómo se llama esto, el internal confinement, confinamiento interno. Esto genera un punto de energía por cada punto de misil. Entonces, pues bueno, es un motor mucho más potente. Luego la agilidad de los misiles es 100, el daño lo he subido ya a 8, etcétera, etcétera. Entonces, he pensado en diseñar un misil que haga 9 puntos de daño, porque recordad que 9 puntos me permitiría penetrar 3 capas de blindaje. 9 puntos de daño, tamaño 8, que está bastante bien. Y un fuel más o menos entre 2,5 y 3. 2,5 porque me permitiría incrementar esto y conseguir, por ejemplo, un misil que llegará casi a los 163 millones, 162, depende del modelo que cojamos. Pues bueno, esto permitiría alcanzar mucho largas distancias, ¿no? Me permitiría llegar a cubrir bastante. No obstante, si nos vamos, por ejemplo, a la Tierra y vemos qué es lo que equivale a esos 160 o 170, si cliqueo aquí, vaya, perdón, podéis ver que más o menos cubriría algo así.
Es decir, cubriría algo así. No llegaría a cubrir Mercurio, pero bueno, en Mercurio podemos instalar otra de esas bases. Pero bueno, la idea sobre todo es que defienda el planeta Tierra es evidentemente lo más importante en este sistema, es donde está todo. ¿Eh? Es donde tenemos la infraestructura, la tecnología, la investigación, etcétera. Entonces, claro, vosotros aquí tenéis que plantearos un poco también qué queréis. Es decir, se supone que la flota es la que tiene que proteger la aproximación de cualquier nave flota enemiga hacia la Tierra. La plataforma terrestre defensiva tiene que estar como último recurso. Si tenemos que depender de ella para defendernos, mal vamos. Entonces, bueno, aquí tenéis que priorizar qué es lo que queréis. Si queréis que cubra corta distancia, mucha distancia, si queréis que cubra todo el sistema solar. Evidentemente, si queréis que cubra en la base todo el sistema solar, pues vais a tener que hacer un misil que llegue a 1000 y pico de millones de kilómetros, o sea, una burrada. Evidentemente esto muy practicable no es. Es decir, si aquí pongo 6, estamos haciendo perder, cuanto más fuel ponga, o sea, fijaros, aquí tampoco es que llegue muy lejos. Tendríamos que hacer misiles muy grandes para que realmente, ¿veis? Para que pudiera cazar cada vez velocidades más grandes. Pues yo qué sé, le podemos poner 8, pero fijaros, tenemos que ir a hacer un misil ya de tamaño 20 y bueno, eso ya es bastante impracticable. Es decir, estamos exigiendo muchísimo a la industria, ¿eh? Entonces tenéis que tener un poco de cuidado. Entonces, pues bueno, es mucho más, creo que es mucho mejor construir dos bases, por ejemplo, que cubran las zonas más sensibles, o dos o tres, las que queráis, que hacer algo muy bestia, muy exagerado. Entonces, pues bueno, vamos a diseñar este tipo, he estado mirando y creo que esto es lo mejor. Entonces, esto significa hacer un motor de este rango de valores. Entonces, pues bueno, vamos a coger el mejor valor, que es este de aquí, que es de 2,57. Entonces, vamos allá, vamos a diseñar un motor con la mejor tecnología posible y $2,57. $2,57, aquí está. Vale, esto generaría esto de aquí. Voy a poner Internal Fusion Drive, voy a poner 2,57 MSP y vamos a sugerir un nombre, Crespo por ejemplo. Fijaros lo que va a consumir esto por hora. Claro, es un misil que va a consumir un montón de litros por hora. Es un motor, perdón, que va a consumir muchísimo. Pero bueno, es normal, estamos utilizando tecnología punta, ¿eh? Entonces, pues bueno, esto sería, vamos a repasar bien, 2,57, sí, esto permitiría, fijaros aquí que como va a ser un misil antinave, fijaros que incluso tiene muy buenos porcentajes contra naves que se muevan a 10.000 kilómetros por segundo, ¿eh? Tiene porcentajes buenísimos. Así que y fijaros qué velocidades alcanza. En este caso, este misil alcanzaría casi los 40.000 kilómetros por segundo, una burrada. Vale, pues entonces vamos a crear esto, y ya está. Y entonces ahora como misil antimisil, he cogido uno muy pequeñito, las mismas tecnologías, poco fuel, 1 millón, 1,5 millones, que tenga esta capacidad de alcance. Fijaos qué velocidad se mueve, o sea, una burrada. Entonces me parece bien. Esta velocidad, ese alcance más o menos ya me parece más que decente. Entonces, seguramente estos dos valores de aquí son los mejores. Fijaros que tenemos porcentajes parecidos. Pero si me tengo que inclinar, prefiero algo que sea más rápido. Así que vamos a coger este. Esto significa construir un motor de 0,49. Así que vamos a construir uno de 0,49. Ahí está. Y también le vamos a llamar Crespo Megacorp Internal Fusion Drive. Y este será 0,49 MSP. Creamos. Vale.
Ya lo tenemos. Entonces, vamos ahora al CIWS. Voy a coger lo mejor de lo mejor. Fijaros que recordar que el CIWS es el que se utiliza para todo tipo de naves y no cambiará su rol, pues naves comerciales, normalmente es un arma muy chula que ha creado el diseñador, ya lo he dicho mil veces, para que las naves comerciales no puedan defenderse, tener un poco de defensa, sin perder su papel de nave comercial. Entonces, fijaros que aquí ya el juego crea la propia torreta, te crea ya incluso el propio tracking speed, que está bastante bien, te lo crea todo, es decir, esto es un pack, ya viene controlador de tiro, torreta, te lo viene todo, entonces es fácil de construir, solo tenéis que conseguirlo lo mejor y ya está. Entonces tengo también medidas contraelectrónicas, o sea, esto permitirá, si el enemigo utiliza medidas contraelectrónicas que me corta un poco el control de tiro, el rango de alcance, pues bueno, esto me dará una contradefensa contra esa medida. Entonces, pues bueno, vamos a darle ahí 8/5 para saber que son 8 disparos cada 5 segundos. Y ahí ya está, vamos a crearlo también. Perfecto. Y luego, no sé si ya construir un cañón mesón. Fijaros aquí que tengo varios tamaños ya, 20, 15, 12, 10. Lo que pasa que, por ejemplo, si cojo el mejor, el de 20, el ratio de fuego es de 10 segundos. El Capacitation Recharge, la última vez que hablamos tenía 3, he conseguido, ahora tengo el doble. Entonces, claro, quizá aquí me gustaría que fuera más cada 5 segundos. Eso significará seguramente reducir el máximo rango, por ejemplo 15. ¿Veis? Ahí está. Y entonces conseguiría un power de 6. Vale. Entonces esto me permitiría, sí, no voy a poder utilizar, es decir, cuanto más grande sea el tamaño focal, más distancia cubrimos. Fijaros que si me voy al 20, vamos a 250, si bajo un poco, perdemos 100.000 kilómetros, pero bueno, consigo un ratio de fuego más alto. Entonces, claro, aquí lo que necesitaría sobre todo es incrementar el focusing, no creo que es, bueno, no, más que el focusing, perdón, lo que debería, que también, debería, el Capacitation Recharge es lo que me permitiría incrementar la generación de energía. De hecho, el de 20 requiere 10, o sea que imaginaos, necesitaría aumentar mucho esto. Así que ya lo sabéis, si queréis ajustar, a veces no hagáis el loco, no os pongáis a incrementar el tamaño focal. Es mejor aseguraros un tamaño focal con el que estéis cómodos y luego ir investigando el Capacitation Recharge hasta poder conseguir la energía suficiente para que los tamaños focales más grandes os permitan disparar en un ratio de fuego más bueno, ¿no? Vale, entonces haremos esto. Conseguiremos, voy a crear este cañón mesón que llegará a los 150.000 kilómetros y 5 segundos de disparo. Y bueno, esto es el power. Recordad que aquí necesitaríamos crear, por ejemplo, un power plant, una planta de energía que fuera capaz de administrar, pues bueno, sí, si queremos hacer una torreta cuádruple, recordad que esto lo tenéis que multiplicar luego por el número de cañones que podéis poner en la torreta. Si queréis crear una torreta con 2 cañones, pues serían 12 puntos de energía, si fueran 3, 16, 18, perdón, y si fueran 4, pues 24 puntos. Así que tenéis que crear una power plan que cubriera eso. Y casi ya podéis crear incluso una power plan si sabéis que vais a colocar más de una torreta, por ejemplo, queréis colocar en una base PDC, queréis colocar, yo que sé, me lo invento, 10 torretas, pues claro, 10 torretas con cuádruples quiere decir que serían 24 cada una por 10, 240 puntos de energía. Pues tendríais que ir a crear una power plan de 240 si queréis. ¿eh? Bueno, si de hecho vamos a crear aquí. Como yo todavía no lo tengo claro, no lo voy a hacer ahora. No sé, quiero pensar sobre la marcha, pero por ejemplo, veis, aquí cogéis las tecnologías más potentes y aquí, por ejemplo, pues veis que esto genera un 0,8. Pues bueno, si queréis generar 240 y vais aquí, pues fijaros, tenéis que hacer la más grande de todas. Un power output de 240, pues esto permitiría alimentar a 10 torretas cuádruples, que está muy bien, es una burrada,
Pero bueno, pensar que solo esto, este reactor ya ocupa 1.500 toneladas, que esto para una planta, para una defensa, para una, digamos, un búnker planetario, no es nada, es muy poquita cosa. Pero bueno, fijaos que la investigación es larga, ¿eh? Cuanto más grande, son 7.200 puntos. Tenéis que tener en cuenta toda una serie de factores. Entonces ya eso va un poco con lo que queráis hacer. 10 torretas disparando rayos mesones es una burrada. Quizás algo más... Bueno, lo pensaré sobre la marcha. ¿Mm? Y bueno, pues con esto de momento lo que hacemos es los primeros pasos para construir esos motores de misiles y demás. Y bueno, primero quiero tener construidos los misiles y luego iremos a construir, digamos, lo que son los controladores de tiro de cada misil, los lanzadores, los polvorines y todo eso. Entonces yo voy a jugar ahora por mi cuenta y cuando ya, bueno, de hecho, tengo laboratorios disponibles ya. Voy a ponerme a investigar ya esto, los Crespo. Mira, esto será muy rápido. Voy a poner 10 aquí. No, este más. 15 aquí. Y este va a ser súper rápido, o sea que en un momento lo vamos a tener. Y este aquí. Así que nada, ahora voy a investigar estos motores, vamos a hacer el diseño de los misiles y nos vemos en un momento.